Amados hermanos, que el Señor los bendiga. Estoy aquí nuevamente con ustedes, trayéndoles en este día unas revelaciones que el Señor me ha entregado para su pueblo. Revelaciones de lo que está por acontecer. El Señor me habló, me llamó y me dijo que tenía que grabar este audio para que yo las entregara, para que se dieran a conocer por todo lo que ya está aconteciendo. Sabemos que el Señor en este tiempo se está manifestando a través de revelaciones por todo el mundo. Y sabemos también que no nos queda mucho tiempo, aunque la palabra de Dios nos dice que nadie sabe el día ni la hora. Pero nosotros, como hijos de Dios, a través de su Espíritu, tenemos la revelación para estar apercibidos de los tiempos. Así como en Amos 3:7 nos dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele a su siervo sus secretos a sus siervos los profetas. Así que el Señor nos habla de que Él, cada vez que Él va a hacer algo, Él revela a sus siervos los profetas lo que Él va a hacer. Él no se mantiene callado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que el Señor va a seguir hablando. Por eso nos dio su Santo Espíritu y su palabra lo dice. También en Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor pues nos apercibe de lo que habrá de acontecer. Día a día su pueblo hoy está hablando, y Él está manifestando los acontecimientos que se van a suscitar. Y es por eso que el Señor nos está llamando a grabar estos mensajes. No nomás a mí, a muchos siervos por todo el mundo nos está enviando a grabar estos mensajes, a dar estos mensajes. Sabemos que no podemos ir y viajar a otros lugares, pero sí lo podemos hacer a través de estos audios. Le damos las gracias al Señor primeramente. Antes de empezar, le quiero dar las gracias a Dios nuestro Señor, y que Él ponga un carbón encendido en este día sobre esta su sierva. Padre, de este día yo le doy las gracias por un día más, Señor, que me permite estar en su presencia. Gracias, Padre, aquí estoy, Señor. Tome este vaso, Señor, para que sea usted hablando, Señor, a su pueblo. Espíritu Santo de Dios, yo le pido a usted, Espíritu Santo de Dios, que sea usted preparando a los corazones de los oyentes de este testimonio, para que la palabra del Señor sea extendida como el Señor Jesucristo me la ha entregado, como Jehová de los ejércitos me la ha entregado. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo le pido en este día que tome el control total, Señor mío, Jesucristo. Le doy las gracias, Señor. Le pido, Señor, que los corazones de sus hijos estén preparados en este día, y que llegue a todo lugar donde usted los lleve, Señor, a través de su Santo Espíritu. Gracias, Señor Jesucristo, reconociendo que usted vino en carne al mundo para el perdón de nuestros pecados. Le doy las gracias y la gloria sea para usted, Señor Jesucristo. Nuevamente fui llevada al cielo, pero esta vez hasta el segundo cielo, y el Espíritu me pone a contemplar lo que estaba ocurriendo ahí. Y antes de entrar en esta parte de la revelación, quisiera leerles una escritura, Efesios 6:12, que dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que yo fui llevada hasta el segundo cielo, y el Señor nos está hablando de fuerzas demoníacas, de espíritus, de potestades. Está hablando del ejército demoníaco que Satanás tiene a su servicio, y que nosotros no tenemos que contender contra nuestros hermanos o contra las personas que nos agreden, sino que nosotros tenemos que contender contra todo ese ejército demoníaco a través de la oración, a través de la intercesión. Y el Señor nuevamente fue llevado al cielo, pero cuando me pone en el segundo cielo, en ese momento veo todo un ejército de Satanás que estaba preparándose, observando la tierra. Ellos estaban en unas naves grandes. Yo observaba, pero no quería estar ahí, porque lo que se respiraba ahí era una gran fuerza demoníaca.
Pero me dijo el Señor: pon atención y observa todo lo que te voy a mostrar hasta el más mínimo detalle. Y cuando estoy ahí observando todas esas naves, y en esas naves había demonios, y había una gran multitud de demonios sobre el cielo, fuera de esas naves también. Cuando yo estoy viendo todo ese ejército demoníaco, en ese momento veo venir 4 demonios. Esos demonios traían cargando algo, y cuando se acercaron más hacia la parte donde yo me encontraba, en ese instante vi que ellos traían una estatua cargando, y ellos la pusieron así frente a mí. Cuando de pronto veo que esa estatua se levantó y tomó vida, tomó una forma, y me dice el Señor: este es el demonio de la Candelaria, la potestad de la Candelaria. Y ella tenía un bebé, me le quedé viendo, y el bebé era exactamente la imagen del muñeco que ponen en los nacimientos como el niño Dios. En ese momento, ese bebé se queda en el aire cuando se levanta. Después, cuando el Señor me dice que es el demonio de la Candelaria, en ese momento me dice: mira, observa bien otra vez. Y vuelvo a ver otra vez al muñeco, y veo que es el muñeco que es igual a la imagen que ponen en los nacimientos en el día de la Navidad. Esos muñecos todos son parecidos. Y me dice el Señor: recuerda que Jesús se encarnó y María estaba con él, y hubo un nacimiento. Fue entonces que Satanás decidió hacer su propio nacimiento como un acto profético. Inventó el nacimiento de la Navidad, un acto profético que tiene que ver con el nacimiento del anticristo, en donde Satanás se encarnará. Así que la imagen del demonio, de la aparente inocente virgen, llámese Candelaria, llámese Lupe, dice que al final de cuentas es el mismo demonio, y que lleva en sus brazos cargando un bebé, no es otra cosa que la abominable profecía de Satanás encarnado en el anticristo. Y en el transcurso de los años tomó así los hogares de donde le han rendido adoración y honor a través de los nacimientos, tomando así el control en un pacto por demás satánico, dice el Señor. Y ellos han hecho pacto con Satanás, me dice el Señor. De pronto vuelvo a ver otra vez a esa virgen, ese demonio de la Candelaria, como de pronto otra vez, en ese momento yo veo como este bebé que está abajo lo toma en sus brazos, y de repente veo cómo es arrojado ese mono, ese muñeco a la tierra. La apariencia del demonio cambió, de ese muñeco cambió. Y me dijo el Señor: Satanás ya se encarnó en uno de sus hijos. Ve y diles que ya está presente el misterio de la iniquidad, que ya existe, y algunos hijos del diablo también ya lo saben, y ya está todo preparado, esperando que sea quitado lo que lo detiene. Diles que el tiempo se ha acabado, que despierten, que el anticristo ya está encarnado, y que renuncien a ese pacto que hicieron con él a través de esos nacimientos, y que se apresuren a dejar sus caminos, y que vengan a mí con un corazón arrepentido. Así que el Señor me estaba hablando y me dice: la Navidad no es de mí, mi Hijo Jesucristo nunca nació en Navidad. Y diles eso, dice, porque hay gente que aún está engañada creyendo que así fue, y no fue así, me dijo el Señor. El origen pagano de la Navidad. La Navidad, paganismo y religión. No cabe duda que la festividad de la llamada Navidad reúne dos ingredientes inseparables y que se han transmitido de generación en generación. Número 1, el paganismo. En primer lugar, debemos entender que la Navidad tiene su origen en el paganismo de Babilonia, aproximadamente 2600 años antes de Cristo. La historia relata que en aquel entonces existía una reina llamada Semiramis, en cuyo vientre crecía su hijo Tamuz, que según la tradición popular de aquella religión,
habría concebido virginalmente. Este hijo era la encarnación del dios Sol, Ra para los egipcios y Baal para los caldeos, y su alumbramiento se celebraba con fiestas, orgías, y en particular se adornaban árboles con cerezas rojas y bolas brillantes en representación del sol. La costumbre del árbol surgió de una creencia babilónica que decía que Semiramis, la madre de Tamuz, afirmaba que durante una noche un árbol verde se habría desarrollado de un tronco muerto. El tronco supuestamente representaba a su esposo muerto, Nimrod. Génesis capítulo 10, verso 9, habla de este Nimrod. Y el árbol de pino llegó a ser el símbolo de que Nimrod había revivido en la persona de Tamuz. Antiguas civilizaciones adoraban el árbol considerándolo como símbolo ideal de la vida. Por su característica vertical, el árbol representaba los atributos del dios babilónico llamado Fal, que eran grandes esculturas de piedra en forma del miembro masculino. Por esa fecha se popularizó mucho el culto de la madre y el hijo, elevándose a ambos a la estatura de divinidades. A Semiramis le llamaron la reina del cielo. Según otros pueblos, esta fue adoptando varios nombres, tales como Astarot, Astarte, Venus, Isis y Diana. Y a su hijo Baal se le llamó Tamuz. Las Santas Escrituras revelan la errónea actitud del pueblo de Israel, que frecuentemente se inclinaba a estos dioses. Por ejemplo, en Jueces capítulo 2, verso 3, en Jeremías capítulo 7, verso 18, o en Ezequiel capítulo 8, verso 14. No cabe duda que el paganismo de Babilonia trascendió las fronteras, asentándose con mucha fuerza en el politeísmo del Imperio Romano. Es ahí donde se celebraba el día 25 de diciembre como el Festival de Invierno, en conmemoración del alumbramiento de Tamuz, el dios Sol encarnado. Esta festividad iba acompañada de orgías, desenfrenos y una gran inclinación hacia el valor de la amistad, lo cual se demostraba con intercambio de regalos y presentes. Para aquella fecha también surgió la costumbre de adornar las puertas de cada casa con coronas de flores y hojas verdes, y por cierto la práctica de adornar un árbol con frutas y decorativos alusivos al dios Sol. Esta era la fecha del solsticio de invierno, y el centro de todo era recordar y celebrar el nacimiento de la divinidad solar, cuya concepción se habría realizado, según la tradición, en la Virgen Matriz de la Reina del Cielo. En segundo lugar está el ingrediente de la religión. Más tarde, cuando fue establecido el catolicismo romano bajo las falsas pretensiones religiosas del emperador Constantino, aproximadamente en el año 325 después de Cristo, toda la mezcla del paganismo babilónico y romano fue introducido deliberadamente al cristianismo. La antigua Semiramis, Astarte, Astarot o Diana pasó a llamarse Virgen María, y a la encarnación del dios Sol, Tamuz, Baal o Moloch, se le llamó Jesús. El Festival del Solsticio de Invierno, celebrado cada 25 de diciembre de cada año, pasó a ser la fecha oficial del nacimiento ya no de Tamuz, sino que de Jesús. Y la antigua costumbre de la entrega de regalos y presentes fue acomodada en relación a la experiencia que tuvieron los magos al visitar al niño Jesús, entregándole, entre comillas, regalos. El antiguo árbol que la religión de Babilonia adornaba en celebración del nacimiento de Tamuz pasó a llamarse árbol de Navidad. ¿Será coincidencia o misteriosa trascendencia todo esto?
saque usted sus propias conclusiones. Por otra parte, es necesario evaluar a un personaje que se lleva toda la atención en esta fecha. Me refiero al afamado viejo pascuero. No podemos negar que la fecha de la Navidad es un verdadero caldo de cultivo para los comerciantes, el consumismo y una aplastante carrera de tener más, todo detrás de una pantalla o envoltorio cristiano. Qué curioso resulta meditar que los mismos que pregonan la Navidad de Cristo exaltan y defienden al omnisciente, omnipotente y omnipresente viejo pascuero. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo lo puede y está presente en todas partes. Este personaje, que tiene los mismos atributos de Dios, fue introducido a la tradición popular por el catolicismo romano. El sacerdote católico Nicolás, obispo de Meira, en el tiempo del emperador Diocleciano, en el siglo IV, entre todas sus prácticas religiosas, acostumbraba en época de Navidad a dar regalos y presentes a los niños. Luego de su muerte, la Iglesia de Roma lo elevó a los altares, y desde ahí que pasó a ser San Nicolás o Santa Claus, a quien todos los niños esperaban ansiosamente para recibir sus regalos en época navideña. Más tarde, este San Nicolás adoptó el nombre de Papá Noel, que proviene de la raíz francesa, que a su vez deriva del latín natalis o natal, o sea, padre de la Navidad. Este Papá Noel trascendió hasta Occidente y ya en época contemporánea fue introducido en diversas historias que hablaban de su origen, relacionándolo con el Polo Norte, con la participación de gnomos y renos que lo trasladaban en su tarea de repartir regalos por todo el mundo. Más tarde, la empresa multinacional Coca-Cola tomó a este popular personaje y lo vistió con sus colores corporativos. Y es ahí donde se produjo una verdadera explosión y propagación de la creencia en este super ser, que a la verdad no les regala a los niños, sino que los premia, ya que estos deben portarse bien y hacer méritos para obtener el presente en Navidad. Enseñanza claramente visible en todas las religiones paganas, cuyas prácticas consistían en que la gente obtenía los favores de los dioses merced a las buenas obras, méritos, mandas o autoflagelaciones. Para nadie es un misterio saber que el viejo pascuero ha pasado a ser el protagonista en una época que los mismos fundadores de esta fecha la catalogaron como Navidad del Señor, y que, como acabamos de analizar, no es más que una fecha pseudo-cristiana. Finalmente, citamos las Escrituras en Jeremías capítulo 10, versos 2 al 3. No aprendáis el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Luego de ahí el Señor me llevó hacia las partes más bajas y ahí en el mismo infierno, ahí hasta allá me llevó el Señor. Cuando yo llegué ahí, me dijo Satanás, ¿qué haces aquí? Le dije, no lo sé, Jehová me ha traído aquí. Satanás me dijo, ya te vas a quedar aquí. Yo le dije, no me voy a quedar aquí. Jehová me trajo aquí y Él me sacará de aquí. Le contestó una voz muy fuerte y bien potente desde lo alto, y un resplandor cayó donde yo estaba fuertemente y le dijo, yo la traje aquí, así que tú no vas a impedir que vea lo que hay aquí. Y cállate, le dijo el Señor. Y el diablo en ese momento comenzó a huir, pero comenzó a huir porque él le teme al Jehová de los ejércitos y a nuestro Señor Jesucristo, y comenzó a huir. En ese momento, cuando yo me quedé parada, el Señor Jesucristo me dijo,
el Señor, declara declara la sangre, mi sangre, dice el Señor Jesucristo, en todo lugar a donde vas a ir desde aquí, porque vas a llevar mi mensaje, me dijo el Señor. Hermanos, el Señor Jesucristo viene ya y necesitamos prepararnos día a día en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Luego el Señor me hizo caminar más adentro y comencé a caminar. Era horrible lo que yo escuchaba ahí. Las voces de aquellos que estaban siendo atormentados, era terrible escucharlos, como ellos lloraban, como ellos gritaban, ellos pedían que los sacaran de ahí, que ya los dejaran de atormentar, y ellos, las voces eran muchísimas. Y cuando yo iba caminando hacia adentro, el Señor me llevó a ver a una mujer que estaba ahí. Ella estaba gritando tanto, y decía, sáquenme de aquí, ya no, decía esta mujer. Yo le dije a ella, ¿por qué estás aquí? Ella me dijo, porque Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, muchas veces me mandó llamar. Y aunque yo iba a la iglesia, no quería entender. Me exhortaba y yo me molestaba y yo no quería entender. Él me decía que tenía propósitos para mí y yo lo menosprecié, y por eso estoy aquí. Y veía como los demonios la tomaban y la comenzaban a atormentar, la metían a un hoyo, a un pozo que tenía fuego, y veía cómo la atormentaban esos demonios. Terrible. Y luego el Señor me dijo, continúa más adelante. De ahí continué caminando más hacia adelante. Escuchaba a un hombre luego gritar horriblemente. Ese hombre estaba siendo torturado, pero horriblemente. Y cuando ese hombre gritaba, ya no, yo vi de repente quién era ese hombre. De repente lo vi yo como estaba con un árbol pegado a su mano, y estaba con ese árbol, y el árbol lo quemaba y lo metían al fuego y lo sacaban y lo torturaban los demonios que estaban ahí. Luego yo me acerqué y le pregunté, le dije, ¿por qué estás aquí? Ese hombre me dijo, estoy aquí, dice, porque por causa de este árbol. Y entonces cuando observé bien el árbol, vi que era un árbol de esos que ponen en la Navidad. Y me dijo, estoy aquí por causa de este árbol. Dice, yo era un pastor cuando estaba allá. Dice, yo era un pastor y yo ponía este árbol ahí en el altar para alegrar la iglesia. Dice que yo lo ponía ahí con esa estrella de 5 picos. Dice, yo lo ponía ahí para alegrar la iglesia y para darle gusto. Dice, a todos los hermanos que estaban ahí, dice, yo ponía ese árbol, pero cuando lo adorábamos, cuando adorábamos a Dios, cuando estábamos alabando a Dios, realmente no alababa a Dios. Yo alabábamos a Satanás a través de ese árbol. Y aunque yo ya conocía la escritura, yo sabía que no se tenía que festejar Navidad, yo de todas maneras lo hacía para darle gusto a ellos, y por eso lo ponía. Y eso, en lugar de agradarle a Dios, eso decía, estaba yo alabando a Satanás, y esto fue lo que me trajo aquí, y por eso estoy aquí. Y él gritaba y gritaba, lo atormentaban los demonios y lo agarraban, y el árbol, él lo quería soltar, pero no lo podía soltar, y ese árbol lo quemaba, y veía yo ese árbol y veía la estrella de 5 picos ahí, y era terrible ver a ese hombre que estaba ahí. Luego el Señor me llevó aún más adentro. El Señor me llevó aún más allá y me dijo, ven, porque quiero que veas algo más. Ve, me dijo el Señor. Yo continué caminando,
hasta que encontré una mujer que estaba siendo torturada. Sus gritos me trajeron hacia ella y estaba siendo torturada terriblemente. Esa mujer, yo me acerqué a ella y le pregunté a ella, ¿por qué estás aquí? Esa mujer me dijo, estoy aquí, me dice, porque yo fui al cielo y al infierno. El Señor me mostró el infierno, el Señor me mostró el cielo, me mostró tantas cosas y me dijo que yo fuera y diera el mensaje. Me dijo que yo llevara los mensajes de Él y que fuera y que Él me llevaría a diferentes lugares. Y en un principio lo dije, pero después ya me olvidé del mensaje y yo me afané. Y comencé a vivir en la apatía y perdí mi primer amor, que era estar en el Señor Jesucristo, y ya nomás vivía de pura apariencia, y me olvidé lo que Él me había dicho, y me dijo esa mujer, y por eso estoy aquí, lloraba y gritaba con tanto dolor, y estaba siendo atormentada por los demonios. Ellos la tomaban y la dejaban en ese pozo de fuego, la metían, la estiraban, y era horrible lo que hacían con esa pobre mujer. Luego el Señor me llevó más adentro. Cuando fui más adentro, escuché, me llamó la atención porque escuché a una persona ahí, escuché una voz de un hombre, y esa voz decía, aleluya, santo, santo, aleluya, aleluya, santo, santo, santo. Cuando yo escuché esa voz de ese hombre, yo dije, ¿cómo es que este hombre está aquí si y está alabando? Yo dije, ¿cómo está alabándose aquí el nombre de Dios? Y en ese momento, porque los demonios los torturaban, ni siquiera les dejaban mencionar el nombre de Él, del Señor Jesucristo, pero este hombre estaba en especial alabando al Señor. Cuando yo me acerqué hacia Él, en ese momento yo le pregunté, ¿por qué estás aquí? Y ese hombre me dijo, porque yo era adorador de Él. Dice, yo estaba en el altar y adoraba, y en ese momento el Señor me trajo hacia el altar donde Él estaba. Yo vi a ese hombre cómo adoraba a Dios, le danzaba tan hermosamente, y lo adoraba con todo su corazón, y lo adoraba, y cantaba a Él, y tocaba. Él era un hombre del Señor, que Él tocaba música y cantaba y adoraba al Señor ahí tan hermosamente Él. Pero me dijo en ese momento ese hombre, un día llegó una pitonisa y una Jezabel, dice, enfrente de mí, se puso enfrente de mí, dice, y ella me venía, dice, y esa mujer tomaba, se iba a tomar, dice, pero esa mujer llegó ahí, dice, y me empezó a seducir, y yo en ese momento vi cómo esa mujer llegó y se ponía enfrente de él cuando él adoraba a Jehová, a nuestro Señor Jesucristo. Veía cómo ese hombre lo estaba adorando, y esa mujer se ponía al frente, y veía cómo lo seducía con la mirada, y cómo estaba ahí. Esa mujer traía su ropa escotada, y veía cómo lo estaba seduciendo, y me dijo él, hasta que yo caí con esa mujer, y ya luego me iba con ella a fornicar, me iba con ella a tomar, y seguía adorando aquí, dice, y por eso estoy aquí. Y me dijo el Señor, dile a mi iglesia, dile a mis pastores, diles, me dijo el Señor, que así como esa mujer, así hay muchas en mi iglesia. Diles que oren, que ayunen, diles que se sujeten a mí completamente, para que puedan ver lo que está aconteciendo en su propia iglesia, me dijo el Señor. Diles que se perciban de lo que está aconteciendo a su alrededor, me dijo el Señor. Y diles que cuiden mis altares, me dijo el Señor, mis altares, dice el Señor, que cuiden, me dijo la iglesia, dice, diles a mis pastores que cuiden la iglesia, me dijo el Señor, porque así como estas mujeres, hay muchas, me dijo el Señor. Y ese hombre lo metían, lo torturaban tan horriblemente. Ese hombre era torturado ahí en el infierno. Oh, santo, aleluya, santo Padre mío.
De ahí el Señor me dijo, continúa, me dijo el Señor. Me fui más allá caminando y cuando estaba allá llegué a un lugar. Cuando llegué a ese lugar, en ese momento estaba un hombre al cual unos demonios lo traían y me llamó la atención que a ese hombre le decían todos, vamos a llevarlo con él. Ese hombre lo tomaron y lo pusieron así, entre 4 demonios se lo llevaron cargando y cuando llegaron delante de Satanás, llegaron ahí. Ese hombre lo pusieron delante de él y en ese momento decía Satanás, ábrale el cráneo, y vi como ese hombre le abrían el cráneo, se lo partían en 2 y se lo abrían y empecé a ver cómo de ese cráneo salían dinero, 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 dinero y no dejaba de salir dinero, pero ese dinero le quemaba a él, ese dinero lo quemaba tanto, era su tortura de él, lo abrían y puro dinero, no dejaba de salir dinero. Y el Señor me dijo, ese era un predicador, decía el Señor, ese era un predicador, él cobraba por predicar. Y sí, dice ese hombre, yo cobraba por predicar, decía, solamente pensaba en dinero cuando me llamaban a predicar, dice ese hombre. Yo les decía cuánto cobraba por predicar el mensaje, y por eso estoy aquí, decía, por eso estoy aquí, porque predicaba de dinero, de prosperidad, y predicaba, dice ese hombre. Y me dijo el Señor, mira, me dijo el Señor, Así como este hombre, así hay muchos allá afuera que cobran mi mensaje. Diles que no es su mensaje, sino que es mi mensaje y que no tienen por qué cobrar mi mensaje, que el precio ya está pagado por mi Hijo Jesucristo, que Él fue, me dijo el Padre, Él fue quien pagó el precio y no tienen por qué ponerle precio a mi mensaje. Dijo el Señor, ay de aquel que está cobrando por mi mensaje, porque esto... Dice, este será su lugar de tormento, me dijo el Padre. Diles que no cobren por mi mensaje, me dijo el Señor. Oh, bendito Dios. Y cuando yo estaba ahí veía cómo le continuaban abriendo ese cráneo otra vez. Parecía que se le volvía a pegar. Lo volvían otra vez a abrir y otra vez salía dinero, dinero, dinero. Iglesia, hermanos evangelistas, hermanos predicadores, no cobren, no tienen por qué cobrar ningún solo centavo, porque el mensaje es de Jehová de los ejércitos, el mensaje le pertenece a Él. No tenemos por qué ir y cobrar ningún peso a ninguna iglesia, porque ese es el lugar que espera a aquellos que están cobrando y que además hablan de pura prosperidad y prosperidad. Y ese es el lugar. Así es que el Señor en ese momento me llevó a otro lugar más. En ese momento el Señor me llevó a ver a una mujer. Esa mujer estaba ahí llorando, estaba siendo torturada, pero muy torturada esa mujer por los demonios. Esa mujer estaba torturada horriblemente. Y algo que me llamó la atención es que ella, cuando estaba ahí, todos los demonios que llegaban con ella decían, tráiganle sus faldas, y sus ropas. En ese momento veía cómo llegaban y traían un traje, y era una falda cortita y era una blusa escotada, y tráiganle sus maquillajes, decían, ahorita la vamos a vestir. En ese momento veía cómo esa mujer la tomaban ellos, los demonios, y la vestían, pero esa ropa la quemaba, ella quemaba, la quemaba tanto, y ella gritaba por la tortura que estaba padeciendo, gritaba. Luego tomaban el maquillaje y la maquillaban, y cuando la maquillaban salían gusanos de su cara, salían gusanos de su cuerpo. Luego esa mujer gritaba, ya no me quiero vestir así, ya no me quiero vestir así. Y el Señor me dijo, mira,
mira cómo se suben a los púlpitos las que dicen que son mis hijas, mira cómo se suben, me dijo el Señor, mira cómo anda mi iglesia, ve y diles que no las quiero vestidas así, a veces se suben hasta con pantalones en el púlpito y mira, dice, con chores, y eso a mí no me agrada, me dijo el Señor. Cuando ellos piensan que me alaban a mí, no me alaban a mí, dijo el Señor. Y en ese momento yo escuché la voz de Satanás que se acercó, que en ese momento se hizo oír, y en ese momento vi cómo se empezó a acercar y se empezó a carcajear Satanás, se empezó a carcajear y dijo, ja, 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 se empezó a carcajear y dijo, mira, mira, dice, yo soy quien las tengo así, yo soy quien las envío a que se vistan así, porque dice, eso no le agrada a él, eso no le agrada a él, pero a mí sí me agrada, y yo soy quien las hago que se vistan así, como rameras, así las quiero ver vestidas, así las quiero ver vestidas, porque realmente cuando están ahí no lo alaban a él, me alaban a mí, decía Satanás. Y me dijo el Señor, eso es lo que hacen, me dijo el Señor, yo no quiero que mis hijas anden así, ni mis hijos tampoco, ve y diles que se vistan decentemente, me dijo el Señor, que se vistan como hijos de Dios, que se vistan, me dijo el Señor, y que no provean para los deseos de la carne, me dijo el Señor, porque eso no me agrada y eso es contra mí, me dijo el Señor. Y ciertamente cuando a mí, me dijo el Señor, cuando creen que me alaban a mí, no me alaban a mí, alaban a Satanás, y yo no las quiero que se suban a mis altares así, ni tampoco que vayan a mi iglesia así, me dijo el Señor. Y esa mujer era torturada, horriblemente. Y yo en ese momento le dije, Señor, por favor, llévame de aquí. Y en ese momento el Señor me saca de ese lugar tan horrible. Es tan horrible el infierno, hermanas, hermanos. Es tan horrible, vamos a santificarnos, pero para irnos con el Señor Jesucristo, vamos con Él, porque Él nos va a llevar al lugar celestial, allá está hermoso todo, es hermoso allá, en cambio en el infierno es horrible, es un lugar de tormento horrible. La verdad oscura del árbol de Navidad. Nimrod. Este nació precisamente el 25 de diciembre, y se dice que él es el mismo que aparece en el libro de Génesis 10:8-10. Dicho hombre se unió con su madre llamada Semiramis, y de esa unión nació un hijo que se llamó Tamuz. Ezequiel 8:14. Cuando Nimrod murió, su madre esposa lo sepultó, pero al paso del tiempo creció un árbol donde él había sido enterrado. Semiramis comenzó a enseñar que su hijo esposo se había encarnado en ese árbol, y cada día de su natalicio visitaba la tumba y llevaba regalos, los cuales colgaba en las ramas. Esta doctrina se propagó por todos los pueblos, siendo uno de ellos Babel y la tierra de Sinar, que luego se llamó Babilonia. De esta forma vino a existir el árbol de Navidad. En el natalicio de Nimrod, lo que hoy haces en diciembre, lo que hoy festejas en diciembre, es recordar indirectamente el nacimiento de este hombre malvado y pecador. Génesis 10:8-10. La decoración del árbol se puede rastrear en los romanos, que ponían máscaras del dios Baco en las ramas de los árboles para alcanzar protección. También colgaban chucherías en los árboles para celebrar el Saturnal, el festival del dios de la cosecha. Las campanas, las frutas y otras decoraciones que se emplean en la actualidad han evolucionado a lo largo de los siglos, demostrando que esta fiesta se funda en tradiciones de hombres y no en lo divino. En las primeras fiestas de Navidad, los romanos usaban árboles de pino para representar el calor del nuevo nacimiento del dios Sol, Sol Invictus, en forma de fuego. Se basaba en una vieja leyenda babilónica. Durante una noche, un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto. Significa que el dios Sol, Nimrod, tronco seco, reencarnó en Tamuz, árbol verde, cuando su madre Semiramis lo parió esa noche. Los romanos colgaban del árbol cerezas rojas que después fueron esferas, como símbolos del dios Sol. De los países sajones se adoptó la costumbre de colgar regalos y golosinas, costumbre que proviene de Alemania,
donde el misionero inglés Bonifacio sustituyó en el siglo VII los sacrificios que se hacían en la encina sagrada de Odín por un pino adornado en homenaje al niño Jesús. No, la Biblia no autoriza esto. El libro de Deuteronomio 16:21 dice: no plantarás bosques ni árbol ninguno cerca del altar del Señor tuyo. El propósito actual del árbol de Navidad no es otra cosa que adoración, y no tiene ninguna relación con el nacimiento de Cristo. Esta costumbre vino de la madre de Nimrod, Semiramis, y así pasó a otros países como Egipto, Roma, Babilonia, donde se llamaba Baal Tamar. De modo que a los hijos de Dios se les prohíbe poner este árbol. Y te pregunto, ¿tú eres hijo de Dios? En la antigua Europa, siglo VIII, se dice que este fue adornado con cabezas humanas, con motivo de adoración y culto a Satanás, al dios de la victoria, al dios Sol. Estamos en los últimos tiempos y no te has dado cuenta que festejas a Satanás en tu casa. Es tiempo de regresar a las raíces antiguas. Es tiempo de que conozcas al verdadero Padre Celestial de Israel y al verdadero Mesías de Israel.